Ahí está. Bien. Grupo 6. ¿Puede empezar de vuelta? Sí. El texto bíblico, Josué 1:9, el título, la fortaleza que viene de Dios, el propósito, enseñar que Dios llama a sus hijos a vivir con valentía y confianza, porque Él promete su presencia constante en cada situación. La introducción, muchas veces enfrentamos situaciones que les producen miedo, incertidumbre o desánimo. Al igual que Josué, debemos asumir responsabilidad y enfrentar desafíos que parecen grandes. En Eso este es pasaje, Dios nos anima, un texto que escribí yo. Dios anima a Josué antes de entrar a la tierra prometida y le recuerda que no estará solo. Pero, ¿qué enseñanza nos deja en este mandato para nuestra vida hoy? El bosquejo, con las ideas principales, es uno, Dios manda a esforzarse, en la Biblia esforzarse no es simplemente trabajo duro, sino actuar con valentía, propósito y firmeza. Indica tomar una decisión activa de confiar en Dios para superar las dificultades y avanzar con fe, especialmente en momentos de incertidumbre. B. Ser valiente. En la Biblia la valentía es una fortaleza espiritual y moral para actuar con rectitud y cumplir la voluntad de Dios a pesar del miedo o del peligro. Más que una simple ausencia de temor, significa no dejarse paralizar por él, confiando plenamente en que Dios responde y acompaña al creyente en cada desafío. C. No temer, de no desanimarse. El punto 2 principal es Dios promete su presencia permanentemente. La ilustración, habíamos elegido un faro, el faro en medio de la Sí. tormenta, un barco queda atrapado en una fuerte tormenta, las olas son enormes, el viento sacude la embarcación y los marineros apenas pueden ver unos metros delante de ellos. Sin embargo, a lo lejos aparece la luz constante de un faro. El faro no detiene la tormenta, no calma el viento, no hace desaparecer las olas, pero le muestra al capitán hacia dónde dirigir el barco para llegar a salvo. La conclusión es que debemos esforzarnos y actuar con valentía. No debemos permitir que el temor ni el desánimo gobiernen nuestra vida. Podemos confiar porque Dios promete estar siempre con nosotros. La fortaleza del creyente no proviene de sus propias capacidades, sino de la presencia constante. Y le leo los aspectos de hermenéutica. Sí, por favor. Josué 1:9 se da, ¿cómo? Sí, 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 sí. Josué 1:9 se da justo después de la muerte de Moisés, en un momento de transición crítica. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y conquistar territorios habitados por pueblos hostiles. El desafío de Josué es asumir el liderazgo de una nación numerosa y rebelde que viene de vagar 40 años por el desierto. La misión es cruzar el río Jordán y liderar una campaña militar y espiritual para tomar posesión de la tierra prometida a Abraham. El mensaje divino es ante el miedo, la duda y el peso de la responsabilidad. Dios le ordena a Josué esforzarse, ser valiente y no desanimarse, garantizando su presencia constante. Sobre el mismo, perdón, en Deuteronomio 31:6 dice, sed fuerte y valiente, no teman ni se aterroricen a causa de ello, porque el Señor tu Dios marcha contigo. Él nunca te dejará ni te desamparará. En Deuteronomio 8 dice, sigue diciendo, Moisés le da el mismo mandato a Josué antes de entrar a la tierra prometida, asegurándole que Dios iría delante de él. Bueno, en primer lugar le damos nuestro aplauso al grupo 6. Muy bien. Eh, Sugerencia. Bueno, primero vamos a decir las cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, que la introducción termina con una pregunta. Me gustó eso. Es una buena técnica para tener a veces, ¿no? Como instaurar un poco la duda. Correcto.
La proposición estaba correcta, la introducción también, los puntos principales. La única sugerencia que yo les haría es, como ustedes ya tienen hermenéuticamente el contexto, quizás algunas de las cuestiones que Josué iba a tener que enfrentar en la tierra prometida podrían llegar a aparecer en la división de los puntos principales para reforzar por qué Dios lo estaba instando a que fuera fuerte y valiente, que no temiera ni desmayara, recordando, por ejemplo, los gigantes, recordando esas ciudades fortaleza que ellos iban a tener que enfrentar, o ciudades-estado. Recuerden que las naciones eran básicamente las ciudades que tenían, estaban totalmente amuralladas y había que tratar de entrar. Entonces, quizás agregando un poco más de esa sal y pimienta de la historia en sí, nos le damos como más vida a la historia. No que lo que hayan hecho ustedes está mal, sino que lo que simplemente estamos diciendo es agreguémosle, ya que hay mucha sustancia en la historia para que ellos entiendan de qué se trata, realmente agregarla. Así que muy bien, grupo 6, muy bien. ¿Qué otro grupo sigue? Pastora, bendiciones. El grupo número 8. Muy bien, los escucho. El texto bíblico que trabajamos fue el Salmo 23, del 1 al 3. Ah, sí. El título es El Señor es mi pastor. Ujú. El propósito del sermón, que los hermanos comprendan que Jesús es buen pastor, es el buen pastor, quien nos guía, nos protege, nos restaura y satisface plenamente las necesidades de quienes confían en Él. Ujú. La introducción del sermón. En este exquisito salmo muy conocido por los creyentes y también por los que no lo son, el salmista reconoce en Jehová a su pastor. Algunas veces nos hemos preguntado qué significa realmente el Señor es mi pastor. Quien escribió este salmo fue David, quien creció cuidando las ovejas de su padre y comprendía perfectamente la relación entre el pastor y sus ovejas. Por eso aquí, inspirado por el Espíritu Santo, personaliza esa relación en estos cánticos. Bosquejo del sermón con puntos principales y secundarios. Incluir imágenes o ilustración en el espacio que considere, el grupo pertinente. Desarrollo 1. El Señor no me hace faltar nada. A. Conoce todas nuestras necesidades. B. Nos da seguridad y garantía de que tendremos lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. El 2. El Señor me hace descansar. A. Estamos seguros en Él. B. Hallamos descanso en el río de su espíritu. Ilustración. Hace unos años tuvimos una oportunidad de visitar una iglesia en la localidad Cordillera de las Ovejas, en la provincia de Neuquén. Su economía se basa fundamentalmente en la ganadería ovina y caprina. Es un lugar muy bello y muy frío, sobre todo en invierno, porque todo se viste de blanco. En esta época del año se lleva a cabo la veranada, actividad en la cual los pastores trasladan a sus ovejas y a sus cabras a zonas donde encontrarán comida y agua y se quedan con ellas para cuidarlos hasta que las condiciones climáticas sean favorables, para así comprender el regreso a sus hogares con los rebaños. 3. El Señor confortará mi alma. A. Él me da verdadera paz. B. Él me restaura. El Señor me guiará por sendas de justicia. A. Me guía a través de su palabra. Salmo 119, 105. Conclusión del sermón. La conclusión es que David pudo decir, el Señor es mi pastor. Hoy nosotros podemos afirmar que Jesús es nuestro pastor. Jesús fue más allá de lo que David expresó en el Salmo 23. Jesús dio su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Podemos decir que tener a Jesús es tenerlo todo y todo significa todo. ¿Qué aspectos de la hermenéutica utilizaron para preparar el bosquejo? Preguntas en la introducción. ¿Qué significa realmente el Señor es mi pastor? ¿Quién escribió el Salmo 23? ¿Cuál era el oficio de David? ¿Dónde estaba David cuando escribió este salmo? Texto paralelo en el desarrollo, punto 4. Salmo 119, 105. Texto paralelo de la conclusión,
Juan 10:11. Comparación en la introducción y en la conclusión. Contexto en la introducción. Palabras claves: pastor, nada faltará, reposo, pastoreará, mi confortará, guiará, senda, justicia, nombre. Aplicación. ¿Qué me dice este texto a mí? Bien, muchas gracias. Le damos un aplauso al grupo 8, nuestro mini aplauso de siempre, muy bien. Em, Me gustó mucho la ilustración de las ovejas. Lo que les diría es que traten de conectarlo con el mensaje, es decir, está bien que lo digan, pero así como los pastores cuidan de las ovejas en las ovejas, Jesús es nuestro pastor, ¿no? Y decir eso. Lo que me lleva, perdón, al grupo 6, porque al grupo 6 tengo una alabanza y algo para decirles antes de seguir con el grupo 8. Me gustó mucho la ilustración de lo que hace la luz, pero me faltó algo. ¿Qué me faltó? ¿Qué me A faltó? Jesús. Me faltó Jesús, me faltó la conexión con Jesús. No se olviden, ¿sí? Eh, gracias. Con respecto al grupo 8 está bien, bien bosquejado. Ustedes lo hicieron como bien en puntos. ¿Vieron la diferencia entre un estilo y otro? El grupo 6 lo hizo como más descriptivo e hizo párrafos. Está perfecto. El grupo 8 fue tiki, 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 tiki. Está perfecto también. Después de ahí tenemos que pasar, obviamente, eh, a lo que vamos a decir, ¿no? Pero está muy, pero muy bien. Muy bien, grupo 8. ¿Qué grupo sigue? El 7 me Muy parece bien. que no expuso la profe, ¿cómo le va? Bueno, grupo 7, los escucho. Muy bien. Bueno, nosotros trabajamos con el texto Isaías 40, 28, 31. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, se me cortó. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, voy con esto. Eh, el título del mensaje es ¿Por qué nos cansamos? El propósito es cómo aplicar la promesa a mi vida y descansar en ella. La introducción es un saludo con una pregunta: ¿cómo se sienten hoy? ¿Te sentís cansado? La pregunta es: ¿nos podemos cansar espiritualmente? Investigando encontré que el agotamiento espiritual, también conocido como burnout espiritual, es un desgaste profundo que afecta el alma, a diferencia del cansancio físico. Se manifiesta como una sensación de vacío, demostración, pérdida de propósito o desconexión interior, incluso si el cuerpo no ha realizado esfuerzo físico. Pero hoy veremos que aunque el ser humano se agota física y emocionalmente, podemos ir a Dios, que es una fuente inagotable de poder. Y los puntos sería el punto 1, la grandeza de Dios. A, Él es eterno. B, fuente inagotable de poder. Él es fuente inagotable de poder. Y el C, Él nunca se cansa. El punto 2, nuestra realidad. Somos débiles. El B, nos agotamos. Y acá haría una ilustración, eh, una historia, por ahí cuando uno se prepara, no se prepara para una maratón, sino que corre, y esto lo hago como referencia eh, en una ciudad donde se corre la maratón por Malvinas, y son cientos de personas, y entonces uno por ahí no está preparado y entra en esta maratón y termina agotado y muchas veces sin poder llegar a la meta. Esa sería la ilustración. El punto 3 sería el secreto de esperar. A, esperar en el Señor. B, descansar en su gracia. Y C, ser como el águila.
La conclusión: Dios puede ayudarnos, Él puede cumplir sus promesas, tal como lo hizo con el pueblo de Israel. Hoy debemos saber que el Señor puede fortalecernos. Debemos esperar en Él, sabiendo que Él nos escucha y conoce la situación de cada uno. Debemos apoyarnos en Él y cuando lo hacemos, Dios nos da la fuerza, como dice en el versículo 29. Él da la fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y ¿cómo La utilizaron la conexión, hermenéutica? sí, con las preguntas y después buscando las palabras, investigando sobre las palabras que no conocíamos. Muy bien. Bueno, le damos un aplauso al grupo 7. Han cumplido con todos los elementos que les hemos dicho. Faltaría quizás otra vez, está bien, yo entiendo lo que ustedes quieren decir con esa ilustración. Haría digamos, la liaison, la ligazón con el mensaje. Eso es porque se les acabó el tiempo. Haría la ligazón con el mensaje para asegurarnos que tiene sentido. Es decir, yo lo puedo, yo me puedo dar cuenta que es, pero recuerden ustedes que las personas que los escuchan quizás no tienen ni idea a dónde apuntan. Así que acuérdense de establecer esa ligazón más que simplemente incluir una ilustración porque la profe dijo. ¿Sí? Bien. Pero bien, bien. Ana María, ¿qué grupo es? Sí, del grupo 1, pastora. Muy bien, los escucho. Bueno, texto bíblico, hermana, en el Salmo 23, del 1 al 3. Ujú, El título del bosquejo dice: Jesús es mi mejor pastor. ujú. Bueno, propósito del sermón, dice: no es solo poesía bonita, información teológica, sus fines es llevarnos a confiar efectivamente, entregar el control, dejar de luchar solo y vivir en paz, sabiendo que estamos en las manos del mejor pastor. Introducción del sermón. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, preocupaciones y decisiones difíciles. Muchas personas buscan paz en el dinero, el trabajo o las relaciones, pero esas cosas pueden fallar. David, que había sido pastor de oveja, conocía el cuidado de un verdadero pastor. Por eso declara con plena confianza que el Señor es mi pastor. Punto bosquejo del sermón con puntos principales y secundarios. Incluir imagen o ilustración en el espacio que considere el grupo pertinente. Puntos principales. El Señor es mi pastor, cuidador de ovejas. En hebreo, esta tarea se traduce alimentar. 2. El Señor me hará descansar en confianza y seguridad. El confiado descansa en su presencia, será experimentado en delicados pastos, junto a aguas de reposo, que seremos guiados por el Espíritu Santo. Punto 3. El Señor me guiará por sendas de justicia, confortará mi alma, dando vigor, fuerza, ánimo. Mediante su poder y su gracia nos guiará por medio de su Espíritu de Dios, en sus sendas escogidas, rectas, buenos caminos. Ilustración. El pastor guía a las ovejas trazando su camino correcto, así el Señor restaura nuestra fuerza y nos dirige en nuestras decisiones a través de su amor y fidelidad. Conclusión del sermón. Hermanos, este versículo nos enseña que la verdadera seguridad, paz y plenitud no depende de las circunstancias, los bienes o el esfuerzo, sino únicamente de estar debajo de ese
pastor perfecto que es nuestro Jesús. ¿Qué aspectos de la hermenéutica utilizaron para preparar este bosquejo? Contexto histórico. David escribió desde la experiencia de haber sido pastor de oveja antes de ser rey. En el diccionario bíblico, pastor se define como el líder espiritual encargado de guiar, alimentar, proteger y cuidar a una congregación de creyentes. El término proviene del latín y traduce los conceptos del hebreo rohe y del griego poimen o poimen, utilizados para descubrir tanto el pastoreo de animales como el liderazgo pastoral. Pasaje paralelo, San Juan 10:11 dice que Jesús es el buen pastor y da su vida por las ovejas. Bien, le damos un aplauso al grupo 1. Muchas gracias. Cuando escuché la proposición, eh, pensé que era la introducción, porque tenía cosas muy interesantes. Por ejemplo, ustedes mencionaron en un momento, es más que una poesía bonita. Ahí ustedes podrían haber quizás hablado un poco acerca que el libro de los Salmos es un libro de poesía hebrea, y quizás hasta mencionar algunas características de la poesía hebrea, se me ocurre a mí. Eh, con lo cual quizás estaría bueno, si alguno llegara a tomar este texto para después armar su propio mensaje personal, quizás de rever un poco la proposición y la introducción como para que la proposición sea un poco más corta y que en la introducción aparezcan algunas de estas cosas interesantes que mencionaron. Ustedes me enviaron, ¿no es cierto?, el bosquejo, grupo Sí, 1. Bien, sí, bueno, sí. lo voy a volver a leer porque a mí no me fue muy claro ver los puntos principales. Pero también me gustaría leerlo porque no quiero decir una cosa por otra. Entonces, lo dejo acá como en suspenso porque quizás ustedes lo tienen muy claro y yo no lo oí bien, ¿sí? Así que quédense tranquilos en ese sentido. Así que, excelente esfuerzo, muchísimas gracias. El grupo de Juan Cruz, que es el grupo... La Flor, el grupo 4. El grupo 4. Bien, grupo 4, los escucho. Ok. Bueno, nuestro sermón se llama La mochila del viajero. Lo que buscamos predicar es que es innecesario que el viajero lleve cargas innecesarias. Entonces, lo que buscamos es destacar el contraste entre lo bello, lo mejor que nosotros le podemos entregar al Señor como tributo de adoración y lo difícil de entregar, nuestro cansancio, pecado, dolor. Y nosotros creemos que esto sucede porque al Señor le queremos dar lo mejor de nosotros. Pero también tenemos que coincidir en que conservar resentimientos y malos hábitos es como mantener una herida abierta y es algo perjudicial para nuestra vida espiritual. El pasaje es 2 de Crónicas 7:14, en donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con este versículo poderoso tenemos que reconocer que nos está enseñando cómo nosotros tenemos que entregar estas cosas feas a Él, la manera sentimental en la que tenemos que realmente sentirlo y arrepentirnos, y también que busca restaurarnos, sanarnos. Entonces realmente vivir apenado es algo que no tiene sentido. Entonces, bueno, los puntos claves son esos: entregarle tu pesar. Podemos destacar que tenemos que tener un arrepentimiento de corazón, que tenemos que presentarnos a Él, al Señor, en comunión, pero con un sentimiento de humillación, y que realmente tenemos que comprometernos a aprender de lo que vivimos. Asimismo,
si nosotros nos presentamos aprobados a Él, vemos que Él aprueba un milagro en nuestra vida. Lo confesamos, Él nos perdona y ahí es cuando llega la bendición. Entonces, acá hicimos una ilustración como para que se entienda más básicamente lo que vengo predicando, y es que conservar una herida en el camino del Señor es una carga innecesaria. De la misma forma que habiendo ido de compras al súper, podemos elegir un changuito con la rueda mala, vemos que la rueda mala no detiene al carro, sino que estorba su dirección. Asimismo, en nuestras propias vidas convive el propósito que el Señor tiene para nosotros mismos junto con la forma en que nosotros vivimos, que quizás no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, nosotros sanar todas esas heridas sería como arreglarle la rueda al changuito. Vamos a ir a donde el Señor quiere que estemos, que obvio es el mejor lugar al que podemos estar. La conclusión es que Dios en su gran amor no desea verte esclavo del dolor, sino verte libre y gozoso. Mas como un buen padre también necesita corregirnos. Debemos pedir perdón y también perdonar, ser valientes y humildes, porque nosotros que elegimos seguir a Cristo Jesús tenemos buena ventura. Eso es todo. Y la búsqueda hermenéutica o cómo aplicaron la hermenéutica acá, ¿lo hicieron? Sí. Tenemos varias hojas, todo de definiciones. No, pero no me las lean todas, ¿eh? Quiero Bien, mencionar lo que usamos. bien, Así que usaron definiciones. sí, el sermón está todo armado con preguntas, porque nos preguntamos, ¿por qué nos enseña a entregar? ¿No sabemos entregar? ¿O, o por qué nos sana? Realmente el Señor nos quiere libres. Así que preguntas básicas, y después predicamos junto a otros versículos. Así que también usamos interrelaciones y pasajes de apoyo. Bien, le damos un aplauso al grupo 4. Muy bien, en realidad, si ustedes se fijan acá, es como que hay dos puntos nada más principales. No, no hay forma de desglosarlo más, pero sí hay muchas cosas que uno puede sacar de acá. Eh, el título me gustó mucho. Esto de la mochila del viajero es como sacarlo de la media. No que los otros títulos estén mal, pero a veces uno tiene que tratar de pensar en títulos que digan la mochila del viajero. Bueno, ¿y cómo va a ser para relacionar la mochila del viajero con lo que dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 7? Así que eso también. Me gustó también lo de muy visual, lo de la rueda del changuito del supermercado, muy visual y muy real, una ilustración muy buena. Eh, y sí lo mencionaron a Jesús, ¿no? Me parece que sí. Sí. Ok, Lo bien, mencioné cuando dije que en el Señor hay paz y bien, restauración. muy bien, gracias. Otro grupo, ¿Ana María? No, o sí. Tiene la mano levantada. ¿Otro grupo que quiera compartir? Otro grupo que tenga que compartir. ¿El grupo 2? ¿Grupo 3? El grupo 5 es inexistente. Pastora, grupo 9. Grupo 9, ahí está, bien. Grupo 9, los escucho. Nosotros tomamos el versículo del grupo 2 como no había aparecido todavía. Decidimos tomar el versículo del grupo 2 que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Ujú. El título del sermón es Dios escucha nuestra voz. El propósito es enseñar que la oración es el único puente entre Dios y el hombre. No hay otro intermediario. Perdón, pastora, que está mi nena acá. Sofi, por favor.
Sí, obvio. Claro que no va a querer. Es una niña. No, Sí, tranquila, tranquila, está, tranquila. está entretenida jugando encima. Bueno, el propósito es enseñar que la oración es el único puente entre Dios y el hombre, no hay otro intermediario. La introducción. Tenemos por costumbre cuando estamos pasando situaciones de angustia o momentos difíciles, primeramente consultar a nuestros familiares y amigos, pero no comprendemos que ellos no nos darán soluciones. El único que puede ayudarnos en estos momentos de desesperación y angustias es Dios, y a veces no clamamos correctamente. El desarrollo. El capítulo 22 es un cántico de liberación de David. Cuando decimos aquí que David clamó a Dios, hablamos de algo muy profundo, de una oración, eh, perdón, pastor Amel, de una oración profunda y sincera que David hace al Señor. Él estaba angustiado por la persecución de su hijo Saúl y en su angustia él hizo algo muy especial. Clamó a Dios con gritos de desesperación ante todo aquello que estaba sucediendo. Dio voces a los cielos en su clamor. Él sabía que sería escuchado y que nadie tendría la mejor respuesta que él necesitaba. El clamar a Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. El clamor a Dios es golpear la puerta correcta. Él traerá paz, seguridad, fortaleza. Solamente Él nos dará esa sensación de alivio en momentos de desesperación. La conclusión. Te animo a que en tiempos difíciles, cuando estés pasando dificultades, invoques a Dios con clamor desesperado y Él podrá oír tu clamor desde los cielos. Él está atento a la petición de sus hijos. Aplicamos la hermenéutica con versículos paralelos, como el Salmos 18, versículo 6, que dice exactamente lo mismo que el 22:7, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios y lo oyó mi voz de su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Bien, al grupo 9 le damos un aplauso, muy bien. Em, cuando dijeron cuando mencionaron el cántico de liberación de David, lo anoté enseguida porque dije, ay, ¿lo van a dejar así como un título o lo van a desarrollar un poquito? Y correcto, lo desarrollaron después. Lo único, me parece que yo escuché cuando hablaba del cántico de liberación de David, ¿puede ser que hayan dicho de su hijo Saúl? Sí, pastora, dije eso. Bueno, acuérdense que no era el hijo, nada Sí, más, ¿sí? ¿Sí? me Eh, confundí. tranquila, tranquila. Pero, tenga en cuenta, tenemos que tener en cuenta estas cosas porque aquel que escucha con mucho detenimiento va a decir, uy, dijo algo. Entonces, no pasa nada, cualquiera se equivoca. A la semana siguiente, fe de rata, si decimos me equivoqué acá, porque dije esto y era otra cosa, ¿sí? Y después hay una palabra que la escuché repetida muchas veces, que es la palabra clamor, ¿sí? Sí. Estaría bueno tratar de encontrar algunos sinónimos y también entender que es una palabra, si ustedes me permiten que yo la use en estos términos, es como una palabra muy evangélica, ¿no? Clama al Señor. Y no es que está mal decirlo, porque la misma escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Pero acordémonos de no exagerar o de no repetir el uso de una misma palabra mucho tiempo, porque si no pierde el impacto que tiene que tener, ¿no? La palabra clamor es una palabra que involucra mucho los sentidos, es algo muy fuerte que uno siente y que uno tiene ganas de compartir con un otro por alguna razón. Entonces, si uno la usa mucho, esa palabra es como que pierde el impacto que tiene que tener, ¿sí? Pero muy bien, grupo 9, estamos en el buen camino. ¿Qué grupo falta? Mm, 8, el 7 ya está, 5, 4 ya está también, ¿no? 3, 2 y por alguna razón
hay algunos grupos que quedaron vacíos. Bueno, ahora escucho a los individuos que quieran compartir. La hermana, Bueno, la hermana Mónica, ahí la escuchamos. Solita su alma. A ver, hermana Mónica. Bueno, yo hice Isaías 40, 28, 31, que es el mismo de mis compañeras. Sí. Bueno, el título es Como alas de águila. El propósito que los creyentes reconozcan que deben poner sus cargas en Dios y no en sus propias fuerzas. Ujú. La introducción. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dice Mateo 11, 28. Es una invitación de Jesús a todas las personas agobiadas y cargadas con un cansancio que no es físico solamente, porque aunque descansas, la fatiga sigue ahí. Es un cansancio espiritual, del alma, un cansancio que la siesta y las vacaciones no curan, porque el agotamiento espiritual es señal que llevas mucho tiempo dando sin recibir, sirviendo sin descansar, siendo fuerte para todos, sin que nadie te sostenga a ti. Dios, cuando creó al mundo, descansó al séptimo día para enseñarnos que el descanso es sagrado. El profeta Elías, en un momento de su vida en que se sintió abatido y cansado, le pidió a Dios que le permitiera morir. En lugar de eso, Dios lo asistió con amor, lo alimentó y le permitió descansar. Él recibió una renovación que provenía de Dios, pues la limitación humana contrasta con el poder ilimitado de Dios. Las ideas principales y secundarias. 1. Jehová es eterno. A. Creó los confines de la tierra. B. No desfallece ni se fatiga. C. Su entendimiento no hay quien lo alcance. 2. Da esfuerzo al cansado. A. Multiplica las fuerzas del que no las tiene. B. Los muchachos se fatigan y se cansan. C. Los jóvenes flaquean y se caen. La 3. Los que esperan en él tendrán nuevas fuerzas. A. Levantarán alas como águilas. B. Correrán y no se cansarán. C. Caminarán y no se fatigarán. La ilustración que yo elegí era un águila sobrevolando en las montañas. La conclusión. Las águilas no vuelan batiendo desesperadamente sus alas, sino que aprovechan la corriente del aire caliente para elevarse. De la misma manera, el creyente no avanza por sus propios esfuerzos, sino dejándose llevar por el Espíritu de Dios. Entrega tus cargas a Dios y deja de creer en tus propias fuerzas. Aspecto de la hermenéutica, bueno, lectura repetida del texto para comprenderlo bien. Preguntas básicas: ¿quién lo escribe? ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? Después, estructura gramatical, hay un contraste y hay metáfora con el tema de las alas del águila. Ujú. Y bueno, Muy creo bien, que eso es todo. muy bien. Le damos un aplauso a Mónica. Muy bien, Mónica. Una observación para hacerle. Su introducción es muy larga, muy larga. Ah, bueno, pero ¿cómo? Tiene cosas interesantes que quizás la podría incluir en los puntos principales. Ajá, Así que no es que está mal, pero quizás hay parte de eso que se puede pasar a los puntos principales. bien. Cuando habló de la ilustración del águila, yo dije, ay, no me va a decir nada del águila. Y después, cuando la usó en la En la conclusión, conclusión, hablando acerca de cómo planea y cómo usa las corrientes, es decir, que no bate desesperadamente, realmente me gustó mucho el uso de la ilustración en ese lugar. Así que, bien, hermana, bien. ¿Alguien más que quiera bueno, compartir? gracias. No, por favor, a usted. Bien, bueno, iniciamos la cuenta regresiva, ¿sí? Porque hoy ya estamos a 6 de julio y nos quedan 2 lunes.
2 lunes nada más. Y el último lunes va a ser el lunes donde cada uno de ustedes va a compartir su mensaje. Entonces, me gustaría tomarme nada más que 5 minutos para hablar un poco acerca de la predicación que les compartí para que ustedes la escucharan y pudiesen sacar algún tipo de análisis para después hablar acerca de un poco de cómo vamos a compartir el mensaje, porque escrito está bárbaro, está buenísimo. Lo que cada grupo escribió y lo que la hermana escribió está muy, pero muy bien. Ahora, de lo escrito a lo dicho, hay un trecho que tenemos que pasar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco también acerca de eso para poder guiarlos y acompañarlos en eso. Y después también, si me acompaña el tiempo, me gustaría darles un tiempo para que ya comiencen a preparar su bosquejo final. Entonces, eso es un poco la idea de lo que queremos hacer hoy. Entonces, ideas, cuestiones, comparaciones con el otro predicador que escucharon, los escucho. ¿Son iguales? A ver, ¿quién quiere No, No, compartir? por Son favor. diferentes, son diferentes. ¿En qué forma son diferentes? Como que eh, este predicador nuevo parecía como más moderno, puede ser. Sí, claro, es más joven. Sí, 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 sí. Pastora, Estamos yo hablando tengo de una una pregunta. persona que tiene 50 y pico contra una que tiene probablemente cerca de 80. Bien. ¿Alguna otra yo cosa? lo que, Pastora, yo lo que, eh, cuando empieza el sermón, puede ser que él hace la introducción y ay, ¿cómo se llama lo último que aprendimos? ¿Y la conclusión? No, lo otro, lo que No. aprendimos el último, Lo de homilética. ilustración. Y la ilustración Ilustración. primero, Ah, sí, puede ser claro. que él haga las dos cosas primero y después recién da el El título versículo. y luego recién da el versículo. Sí, tal Claro, cual. porque explica un poco lo de lo que es el título, eh, y explica más o menos lo que era el sistema medianita. Por eso es Madianita. creo que, Madianita, claro, perdón. empezó Como que como da la el, historia, el Claro. claro, contexto de, Bien, bien. A ver, vamos a tratar, yo sé que todos quieren hablar, o algunos, voy a decir, algunos quieren hablar. Tengamos la manita levantada. Si buscan ustedes abajo, van a encontrar en algún lugar una manito para levantar. Ahí nos vamos ordenando un poquito y puedo escuchar a todos. Nicole, Sí, profe, lo bueno es que él tenía pantalla, iba detallando todo, título, el propósito, los puntos principales, entonces ahí ya podíamos tomar notas fácilmente porque él lo iba poniendo en la pantalla siguiendo paso por paso, tal que eso cual. el otro profesor no lo hizo. Perfecto. Y se dieron cuenta del tamaño de la pantalla, ¿no? Enorme. A ver, ¿cómo les puedo decir? Debe tener como, la conozco a la pantalla, tiene como 10 metros de ancho. Es impresionante, impresionante. Bien, muchas gracias. Lili, Sí, desde lo gestual, el lenguaje gestual. La primera prédica, el pastor se mantuvo detrás del púlpito. En cambio, en esta prédica, el pastor se desplazaba desde un lado a otro y no producía distracción, sino todo lo contrario, atención, en la forma de vestirse, totalmente diferente. Eh, la prédica muy ágil, muy buena las dos, muy ágil esta prédica y muy ilustrativa. Sí, hacía mucha referencia personal de, de cosas de... No, no lo estoy criticando, a mí me no, gustó, no, no, no. pero comparado con el otro, hacía mucha referencia personal. Y miraba hacia los, o sea, miraba a todos,
todos se sentían incluidos, como que a todos los miraba. Ujú. Debe ser porque se paseaba y la forma en que lo llevaba, el movimiento de las manos, la cadencia en la voz. Bien. Es- Una cuestión que vos no sabés, pero que yo sí sé porque he estado ahí, es que la iglesia es enorme y tiene como va como subiendo así, y la iglesia cuando el pastor predica está a oscuras, para que te des una idea. Entonces en realidad él está mirando a un espacio, pero no necesariamente está mirando las caras. Pero eso es algo que vos no sabés porque vos estás viendo al pastor iluminado y en ningún momento muestran a la congregación. Pero está bueno lo que estás diciendo, así que bueno, muchas gracias. Además, Sí, además hay como como una grúa, una cosa así, que se extiende así y va filmando y dando vuelta a la sí, cámara por todos lados. sí, sí, sí. Eso. Mónica, la escucho. Bueno, creo que ya dijo todo la hermana Liliana. No. Pero lo que yo pude observar es que él comienza con un contexto histórico, ¿no? Nos cita y nos introduce el sistema madianita, bueno, habla de los patriarcas, los caudillos, los jueces, después hace ilustraciones, hace como 3 ilustraciones Ujú. acerca de su vida personal con su esposa, después da la cita bíblica. A mí me gustó también, bueno, la forma en que él cómo lo cierra y cómo hace el nexo con Cristo, cómo lo lleva. Me gustó mucho la conclusión, cómo cierra con Cristo, ¿no? Sí, Todas las cosas que dice acerca de Cristo y bueno, y los pasajes que él cita también. Así bien, que muy dinámico, muy lindo. muy bien, gracias. ¿Había alguien que estaba ahí con la mano levantada? Yo, pastora. Sí, Carolina. No, no, iba a hacer también una reseña con respecto a lo que habló la hermana, de cómo se movía, de cómo estaba vestido, de cómo él se dirigía, ¿no? A las demás personas, diferente al otro pastor, ¿no? Que uno ve que ya es una persona mayor, que ya él estaba solo quieto en un solo lugar. Yo desde que usted pasó desde que usted lo pasó en el grupo, yo empecé a seguir la página porque es de acá de San Miguel, cerca de mi casa. Sí, Y sí, y la verdad que desde esa prédica a lo que es ahora, él desmejoró mucho también en su salud. sí, eh, está muy entonces, como que delgado. ahora está más pausado también. Sí, Entonces, uno tiene que comprender, si bien los dos casi tuvieron casi lo mismo tiempo de introducción, entre de 6 a 10 minutos. También pude notar que primero dio la introducción y después dio el versículo. La verdad que a mí me gustó mucho cómo se desarrolló, cómo explicó también, como decía la hermana recién en las pantallas, aparecía punto por punto todas las cosas que nos enseñó, ¿no? Y me quedó algo muy resonando en mi cabeza de cómo nos tenemos que rodear, de las personas que nos tenemos que rodear para poder seguir nuestro viaje, ¿no? ujú, Que él daba el ejemplo de un auto, ponía como la imagen también, ¿no? Me acordaba de la imagen que nosotros compartimos, que hicimos, pero no sé cómo compartirla, que él daba la imagen de un auto que tiene 5 cinturones de seguridad, 4 cinturones con quien nos gustaría ¿cómo es? Compartir ese viaje. Eso también me gustó mucho, así que bueno, eso quería compartir. gracias, Carolina. Julia le sacó la palabra de la boca. Amén, no, no, me río porque hoy estábamos hablando las dos de esta predicación y ella me dice, Julia, me hizo acordar tanto a hoy a tu marido cuando se fueron de viaje y te dijo, Julia, ni el papel de caramelo ya me pelás. Y, y dice, la predicación parece que hablaba de hoy. Y sabe que sí, yo cuando la vi anoche, porque lo vi anoche, cuando estuve sola, le digo, y me causaba gracia porque sí, me sentí identificada y después al final me lloré, porque yo soy así, soy re llorona con la cosa del Señor.
y me anoté dos frasecitas que dije, la voy a poner en el estado, pero me la escribí, me lo escribí yo, ¿no? No debemos ser esclavos en un mundo de libertad. La libertad se vive con Cristo. Y eso fue lo que me marcó. Anoche me lloraba todo. Me Bueno, reía y me lloraba. bueno, qué bueno. Bueno, bendiciones, hermana. Gracias por compartir. Liliana. ¿Qué tal? Yo anoté algunas cositas que me llamaron mucho la atención. Me encantó la predicación, la verdad que hasta ahora nunca he visto una predicación así que me haya llegado tanto. Él habló mucho del desgaste, de la ocupación interior, en la ilustración también nombraba, como decía la hermana, a la familia, un entorno de seguridad, del discernimiento. Después era como que él decía también el que nos molesta, nos tenemos que sacar de encima. Eso me llamó también poderosamente mucho la atención. Este, y la verdad que, bueno, después hice otras anotaciones, pero eso es lo que hice hincapié. Bien, muchas gracias, Liliana. Lourdes. Ahí está. Bueno, bendiciones. No, yo lo que quería hacer, bueno, hincapié en esto, la diferencia entre una y otra. O sea, está muy buena la prédica, pero es como que lo vi como más como un show. Y yo conozco la iglesia igual. Y porque justo ¿cómo vendría a ser? Tengo un amigo que es pastor también, y la esposa da clases en el colegio de esa iglesia. Ajá. Y, y, y como que es una iglesia bastante grande, sería como la de Rey de Reyes a la que fui. Sí. Todo muy lindo, todo, pero es como que le falta, o sea, le ponen mucho, o sea, tiene mucha carga de la persona, o sea, no es tan, y como que no logró, no logré, o sea, sí entendí bien lo que es los versículos, a qué quería llegar más o menos, pero eh, es como que se desvía un poco y se van por las ramas, eso. En cambio, en la otra prédica, eh, del pastor anterior que vi, y me gustó mucho porque no tenía ni tanta pantalla, ni tanto acompañamiento, ni luces, ni nada, pero sin embargo es como que lo entendí bastante bien y fue conciso y sin poner experiencia personal. A eso es lo que voy. Eh, pero bueno, eso, y bueno, el tema de, bueno, eso de las cámaras y todo eso es como que me parece mucho, pero bueno, eso es cada cual está abierto a ir a la iglesia que quiere, ¿no? Obviamente. Bien, tengo algo para compartirte, Lourdes. Eh, Creo que lo que yo pedí era que simplemente ustedes miraran la predicación. Cuando uno ya tiene más contexto y sabe más porque estuvo, por lo que fuere, a veces uno ya tiene como preconceptos que nos hacen desviar de quizás en este caso lo que yo pedí. Yo simplemente pedí un análisis de la predicación más que de la forma en que se lleva adelante la reunión y obviamente el tamaño de la iglesia, porque es obvio que es muy diferente el CFC de Martínez que la iglesia de San Miguel. Son totalmente diferentes porque tenemos que partir de la base que son dos personas diferentes y seguramente que también Lourdes es muy diferente a la iglesia a donde vos asistís, ¿no? Entonces, acuérdense de poner el énfasis en el lugar a donde yo se lo pido.
y cada uno puede tener su opinión personal sobre qué le gusta más. No es que estoy diciendo que no la puedes tener, sino lo que estoy diciendo es que tratemos de enfocarnos en lo que yo les pido, porque sí, obviamente uno está vestido de jeans y el otro está vestido de traje, y eso ya de por sí podría traer para muchos de los hermanos que están acá todo un debate acerca de, bueno, cómo habría que vestirse para estar en el púlpito, que no es lo que yo busco en realidad, ¿sí? ¿Se No, sí, entiende, entiendo. Lourdes? Sí, más allá de todo eso, digo yo que bueno, que, mm, que la prédica, la manera de moverse, los gestos, y dice mucho más de la persona, o sea, Ujú. que de la prédica. Pero sí, es como un acompañamiento también. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Dejamos eso. Sandra, la escucho. No, yo lo que quería destacar también que se le nota que es un maestro de la palabra porque casi en ningún momento, no sé si ni se le nota que mira la pantalla, porque yo no lo vi muy poco y lo otro lo escuché porque estaba haciendo las cosas y lo estaba escuchando, pero lo poco, el movimiento, cómo se desplaza por, cómo me llamó mucho y aparte la palabra eh, la entendí de otra manera, el cómo es el amor, digamos, porque a Ujú. veces uno se deja pisotear por amor y cree que está bien Mm, y no está bien. Y eso entendí que debemos elegir los amigos, la familia, acompañarla, que a veces nosotros entre familiares nos prejuzgamos y no, estamos para contener, acompañar y bueno, eso. Y no hablo mucho hoy porque todo lo que hablo me repercute adentro de mi oído. uy, hay que orar por ese oído Iba a hacer la entonces. presentación, pero todo me repercute. Pero no quería dejar pasar que sí había escuchado toda la prédica Bien, y que bien, me gracias. fascinó, me fascinó. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Porque si no, nos vamos al recreo. Yo, pastora, Sí. me encantó esa prédica. Yo soy lenta, vamos a decir, pero fue una prédica tan preciosa, la forma de expresarse, la forma de hablar, de dirigirse al púlpito, a la gente, perdón. Es como que como que él quería abrir nuestro pecho, nuestra mente, nuestro corazón y plasmar esa palabra y decir que sin Cristo no somos nada, pastora. A Mm, mí me encantó, la verdad. ujú. Bien, hermana Amalia, Sí, pastora. nunca diga que es lenta. No Bueno, lo diga, no lo diga, no lo diga, porque no es así. Porque usted ha percibido algunas cosas que ninguno de los otros hermanos que habló antes lo dijo. Entonces, esta es la belleza de la palabra. La amén. palabra nos llega a cada uno de nosotros de manera diferente y llega hasta lo profundo del corazón de cada uno. A algunos le llegan algunas cosas, a otros nos llegan otras cosas y a usted le llegó otras cosas. Pero Así es. no se llame lenta, porque usted no es lenta, ¿sí? Gracias, profe. Por favor, por favor. Teresita, la oigo. Ahí está. No, simplemente quería decir que a mí me gustó mucho también la predicación. Él utilizó específicamente un tema, habló de los madianitas y de ahí desarrolló todo su mensaje. Y sobre todo porque se dirigió a todos como citando cada parte del texto que estaba exponiendo. Él lo ubicó en la vida cotidiana, en las cosas de que vivimos siempre, las cosas que nos pasan, las experiencias que tenemos y eso me gustó. Ujú. Muy bien, bueno, muchas gracias. 21:05, 21:15 nos volvemos a juntar. Muy bien, entonces, con lo que vimos antes
eh, del recreo, entonces damos por finalizada esta parte del análisis de esta predicación. Recuerden ustedes que nosotros lo hacemos simplemente para poder ver diferentes estilos de predicaciones que no sean cercanos a nosotros, para no crear ningún tipo de rispidez, ningún tipo de situación problemática. Estas son personas que quizás no conocemos, pero de las cuales podemos aprender, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a hablar acerca de algunas cuestiones que yo creo que son muy importantes y que tienen que ver con la preparación del mensaje, más porque ahora nos estamos acercando al final y donde ustedes van a tener que, digamos, preparar su propio mensaje. Ya no van a estar apoyados en los compañeros, pero si ustedes aprovecharon bien el tiempo juntos, realmente la preparación del mensaje individual no va a ser tan gravoso para ustedes. Obviamente que nosotros hemos puesto mucha precisión en el mensaje. Hemos sido bastante escuetos en las cosas que nosotros hemos ido pidiéndoles. Quizás ustedes han preparado el mensaje más pensando en, bueno, tengo que cumplir con la clase de homilética, tengo que leer esto, tengo que encontrar los puntos principales y demás, que está bien, no estoy diciendo que está mal, pero que obviamente cuando nosotros estamos preparando un mensaje que es para un grupo de personas que nos está escuchando, que tiene hambre y sed y que necesita que el mensaje de Jesucristo llegue a ellos, hay algunas cosas que nosotros vamos a tener que tener en cuenta y que yo espero que ustedes tengan en cuenta para nuestra última clase, cuando todos tengan que compartir la palabra. En primer lugar, tiene que haber una preparación previa, donde yo utilice los elementos homiléticos, donde yo utilice la hermenéutica para realmente hacer un análisis exhaustivo de aquellos versículos que yo considero que el Señor quiere que yo comparta. Muchas veces vamos a orar y es posible que ese texto venga a nuestra memoria, porque como nosotros leemos las Escrituras todos los días, entonces es de la abundancia del corazón que habla la boca, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, quizás venga de esa manera, quizás uno esté leyendo las Escrituras y de repente haya versículos que salten y que digan, uy, estos son versículos que podría utilizar en una futura predicación. A veces mientras uno va leyendo, uno debería llevar algún tipo de anotador donde uno pueda anotar quizás algunas ideas, las citas bíblicas que nos ayuden a poder ir preparando el mensaje. Por supuesto que un mensaje tiene que ser predicado con una actitud muy sincera. Si el mensaje no me habló a mí, si las Escrituras no me hablaron a mí primero, mi mensaje va a ser hueco. Ahora, si habló y ministró a mi vida primero, entonces ese mensaje va a ser un mensaje poderoso a aquellos que me escuchen. Y hay algo que es sumamente importante. Recuerden ustedes que al principio, y nunca me olvido de esto, que nosotros hablábamos acerca de la extensión de un mensaje, 20, 25 minutos, y que 5 minutos para la introducción, 5 minutos para la conclusión, y después en el medio unos 15 minutos de la prédica. Recuerden que eso siempre tiene que estar mediado por un lado, con todo el estudio que yo le ponga a las Escrituras para poner en práctica la palabra del Señor de la manera más eficaz.
Pero por el otro lado, no me tengo que olvidar de su Espíritu Santo, y que yo voy a ser, o que busco ser, un instrumento del Espíritu Santo para aquellos que me oyen. Es decir, nosotros estamos hablando, hay una parte intelectual, pero también tiene que haber una parte espiritual. Y noten ustedes que yo jamás he dicho una parte emocional. Nosotros no venimos a tocar las emociones de las personas. Nosotros no queremos con nuestras prédicas que las personas lloren. Nosotros queremos que las personas, al escuchar las escrituras, sientan tal convicción que eso es lo que tienen que hacer, que lo hagan. Y no que lloren delante de un altar y que nosotros pensemos que esa es la respuesta. Porque eso es simplemente apelar a las emociones que duran lo que dura un suspiro. Así que nosotros queremos ir a lo espiritual, a lo más profundo de la persona, a que esa persona logre ese cambio fundamental en su vida y no apelar a sus emociones. Como nosotros queremos persuadir a las personas que lo que estamos diciendo es la palabra de Dios y es la verdad, nuestra actitud hacia nuestra audiencia, hacia los hermanos y los invitados que estén a nuestro alrededor, tiene que ser de respeto y de amor. Es decir, nunca nosotros vamos a llegar en profundidad a las personas si las asustamos o si les faltamos el respeto. Siempre tenemos que mostrar respeto por aquellos que nos están escuchando. Y más que infundir temor o miedo, lo que nosotros tenemos que infundir es la esperanza que Jesús da a todos aquellos que vienen a Él. Recuerden, el centro de nuestra predicación es Jesús. Si Jesús no está presente, si su amor no está presente, si su presencia no está presente, de nada vale que nosotros compartamos las escrituras. Nuestra preparación física, de la cual no hemos hablado. Estar bien bañado, estar peinado, estar bien vestido, y ahí cada estilo, cada pastor les dirá cómo ustedes tienen que hacer. Si el pastor prefiere que usted esté de corbata, que usted esté de una manera o de otra, eso ya a mí me escapa. Pero sí estar preparada también con todo, para que las personas también vean la importancia que se le da a ese momento. Y noten que estoy diciendo la importancia que se le da a ese momento y no estoy diciendo que es la parte más importante de la reunión, de la cual ya hemos hablado. Pero darle el lugar que le compete a las escrituras, ¿sí? Recuerden siempre que su mensaje tiene un propósito. Hay una oración que resume mi mensaje. Y esa oración, la diga yo de manera verbal o que la vaya, digamos, desglosando a medida que yo voy predicando, de una o de otra manera, para aquel que escucha y que lo está viendo, tiene que quedar muy claro que de eso es de lo que se quiere hablar. Por eso es que también nosotros preparamos un bosquejo, porque si yo no preparo un bosquejo, no hay lo que se llama la unidad estructural. Es decir, en vez de yo tener una proposición, hoy quiero hablar acerca de esto, acerca que Jesús es mi pastor, acerca de la mochila que voy a llevar, acerca de tener alas como águilas o las fuerzas de las águilas. Si yo no tengo eso claro en mi mente, yo voy a empezar a ir para un lado, a ir para el otro, y entonces voy a perder el norte. Y si yo, que estoy encargado de predicar, pierdo el norte, imagínense aquellos que lo escuchan.
Entonces, importante esa unidad estructural, es decir, que el bosquejo esté bien hecho para que yo lo pueda compartir. Importante, hablando acerca de la preparación de aquel que va a predicar, es su voz. Hay que cuidar la voz, ¿sí? Yo que he usado mi voz por más de 48 años como docente, pocas han sido las veces en las cuales yo he estado disfónica. Si he estado disfónica es por una cuestión que tiene que ver más que nada con una enfermedad y no porque estoy forzando la voz. Yo no sé si ustedes han escuchado predicadores que prácticamente no tienen voz y que duele a los oídos escucharlo porque uno se imagina lo que debe estar pasando en esas cuerdas vocales. Entonces, hay que cuidar las cuerdas vocales. Uno no necesita gritar para hablar acerca de las verdades de Dios. Lo único que uno puede hacer es ir enfatizando de manera diferente lo que uno está diciendo para que las personas puedan entender efectivamente lo que uno está tratando de decir. El uso de la pausa, el uso de ese énfasis en la voz, como yo exageré hace un ratito, pero que tiene también que ver con la efectividad con la cual nosotros estamos compartiendo el mensaje. Uno tiene que aprender a hablar, es decir, si yo hablo desde la garganta, yo estoy forzando la voz y me voy a quedar sin voz a los 10 minutos. Ahora, si yo abro bien la garganta y utilizo el diafragma, que es lo que se utiliza para cantar, para empujar el aire por la laringe y por las cuerdas vocales para poder compartir la voz con aquellos que están escuchando, también va a ser una forma de poder lograrlo, poder lograr compartir el mensaje de una manera efectiva y definitivamente no nos vamos a arruinar la voz. Y seguramente hemos escuchado a muchos predicadores hablar y tener ya esa voz arruinada de tanto usarla y de no cuidarla. También es importante la velocidad. Si yo hablo muy rápido y hablo siempre en el mismo tono de voz, las personas no van a entender nada de lo que digo y entonces va a ser un aburrimiento total porque me voy a perder en la primera palabra que dijo y no llegué al final. Sin embargo, si yo hablo con pausas, las escrituras dicen que el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, fíjense ustedes cómo yo voy y yo simplemente estoy sacando cosas de mi cabeza de algunas de las cosas que ustedes dijeron. Imagínense uno preparando su propio mensaje y tomándose el tiempo para realmente repasarlo y poder hablarlo con total fluidez. Por eso, una de las cosas que a ustedes quizás les llamaban la atención, algunos de los hermanos lo mencionaron, era esto de moverse y de no estar atado al púlpito en razón de no saber bien el mensaje y de tener que seguirlo porque no lo tiene bien memorizado. Esa velocidad también tiene, que mencionábamos antes, también tiene mucho que ver con el hecho que uno, mientras está hablando, también está pensando en lo que va a decir. Y sabe lo que estudió y quizás quiere decirlo de otra manera para ser más enfático, para atrapar a los oyentes,
para cambiar el tono y hablar de ese faro que no se mueve, pero que tiene una función fundamental. Y la función es de advertir a aquellos que se están moviendo alrededor de ese faro que en algún lugar cercano hay peligro. Su palabra es una lámpara a nuestros pies. Y su palabra quiere ser esa lámpara para iluminar nuestro camino, para advertirnos de aquellos escollos que hay a nuestro alrededor y para que nuestro caminar en él sea efectivo. Entonces, fíjense ustedes cómo utilizando algunas de las imágenes y algunas de las ilustraciones que ustedes presentaron, con distintas velocidades, con distintos tonos de voz, con distinto énfasis, con distinto volumen también, hace que ese mensaje sea más efectivo y que no tiene nada que ver que si uno lo está leyendo palabra por palabra, como les pasaba a muchos de ustedes hoy. Nadie les pidió que lo estudiaran. Y estuvo muy bien que lo leyeran, porque ahora cuando ustedes vuelvan a ese mensaje, si es que ustedes usan ese mensaje para ustedes mismos, seguramente que ustedes van a cambiar algún énfasis que se necesite. Otra cosa importante también para buscar cuando uno está compartiendo un mensaje es encontrar, y yo creo que lo mencioné en algún momento, el estilo propio. No traten de imitar, sino que traten de encontrar su voz, su estilo propio, su manera de compartir, que los va a hacer a ustedes únicos en la manera en que ustedes presenten el mensaje. Fíjense ustedes que a pesar que cada uno de los predicadores que yo compartí con ustedes eran diametralmente opuestos, empezando por la vestimenta y siguiendo por la manera de hablar o por la manera de moverse en la plataforma, sin embargo, ambos mensajes llegaron a ustedes por distintas razones. Quizás habría que analizar por qué, porque la verdad que los estilos eran muy diferentes. Pero eso es también parte de la riqueza de cada uno de ellos. Los dos tomaron las escrituras, los dos estudiaron las escrituras, pero cada uno de ellos tuvo una manera, una impronta propia que hizo que el mensaje que ellos compartieran fuese un mensaje único y especial, que también tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Con esto de enfatizar, de hablar y de realmente con todo nuestro cuerpo tratar de compartir aquellas cosas importantes que uno quiere decir. Si yo digo que Jesús es mi pastor y que a mí no me va a faltar nada, es diferente a que yo diga, bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Dios promete que nada me va a faltar. Hay una diferencia muy grande entre una manera de compartirlo y otro. Y tiene que ver con cómo las escrituras nos han impactado a nosotros en primer lugar. Cuando nosotros... Ay, perdón. La conclusión del mensaje tiene mucho que ver con la invitación que uno le va a hacer a la congregación. Y fíjense ustedes que la invitación a reflexionar no necesariamente significa pasen adelante, sino una invitación a reflexionar sobre, no sé, qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas. Entonces, siempre cuando nosotros hagamos algún tipo de invitación, tratemos de no apelar a lo negativo, sino que siempre nuestra nota tiene, o para terminar un mensaje, la nota siempre tiene que ser una nota positiva. Yo no puedo terminar un mensaje en condenación.
porque Jesús no vino a condenar a nadie, entonces, menos yo. Entonces, aunque quizás yo tenga que hablar de algunas cuestiones serias que tienen que ver con las escrituras en el momento en que yo las estoy compartiendo, yo sí tengo que acordarme que el mensaje central mío es Jesús. Y Jesús es igual a esperanza, es igual a vida, es igual a eternidad. Entonces, mi mensaje siempre tiene que quedar en una nota positiva y dependiendo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que no tengo que llamar, porque Flo me dijo que no tengo que llamar adelante. No, porque no lo dije. Primero. Segundo, yo tengo que depender del Espíritu Santo y quizás el Espíritu Santo nos oriente a que nosotros invitemos a las personas para orar por ellas. Pero no necesariamente tiene que ocurrir eso. Y no necesariamente nosotros tenemos que esperar que eso pase para pensar que nuestro mensaje fue exitoso. Porque no me corresponde a mí medir el éxito del mensaje, sino que el éxito del mensaje va a ser en cómo cada persona permitió que las escrituras entraran en su corazón para que ellos verdaderamente pudiesen sentir su presencia de tal manera que esa semana su vida cambió. Y que vengan a la semana siguiente y me digan: pastor, pastora, hermana, hermano, usted sabe eso que usted dijo y que uno quizás lo pasó por alto porque lo dijo en un momento y ni se acuerda de haberlo dicho, hizo tal impacto en la vida de esa persona que la persona una semana después puede venir a nosotros y a decirnos: vos no sabés, pero vos dijiste tal cosa y eso cambió mi manera de pensar. Que eso ocurriera todas las semanas. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Debería ocurrir y debería ocurrir, porque si uno está sensible a la voz del Espíritu Santo y sensible a las Escrituras y sensible a lo que Él quiere hacer en nosotros, debería ocurrir. Así que, pensando en todas estas cosas, ¿hay alguna pregunta que tengan que tiene que ver ya con la exposición del mensaje? Pastora, yo tengo una pregunta con la exposición del mensaje, o sea, con las plataformas, porque yo puedo hablar de la palabra, pero usted bueno, ahora, porque antes se acuerda que me agarraba cosas en el estómago, me agarraba a descomponer todo, pero el micrófono me asusta, me pone nervioso, no puedo ni siquiera manejarlo en mis manos. Sí. Bueno, a veces en algunos lugares tienen el pie del micrófono para que usted no lo tenga que tocar. Hay que amigarse con el micrófono, porque lo que hace el micrófono es proyectar nuestra voz. Es verdad que algunos de nosotros tenemos una voz que llega a 100 metros de distancia, pero otros no. Y el micrófono lo que nos ayuda es a poder proyectar la voz y que todos nos escuchen y que todos escuchen las sutilezas con las cuales hablamos y con las cuales yo estaba hablando recién. Y eso es algo con lo cual uno tiene que ir amigándose de a poco. Es igual que pararse atrás de un púlpito. Y le voy a decir algo, el día que uno no tenga temor y temblor parándose detrás de un micrófono, uno se volvió en un profesional y no un Cristo dependiente. Entonces, eso no la tiene que asustar. Yo me pongo muy tensa. La manera en que yo muestro mi tensión, ¿saben cómo es? Se me seca la boca, enseguida. Y eso es parte de los nervios, pero por la responsabilidad que tiene. No porque yo no me haya preparado, porque trato de prepararme bien,
pero la responsabilidad que conlleva hablar delante de otras personas hace, y es saludable que ocurra, porque de ese sentido, en ese sentido, lo que uno hace es estar siempre dependiendo del Señor. Así que adelante, Sandra. Juan Cruz. Yo quería preguntar si cuando nos toque exponer, hace falta que estemos mencionando cuál es el propósito, cuáles son los puntos clave, o No, si ya vamos a dar no. una... Buena pregunta, gracias. Ya no hay que decirlo más. Ustedes hacen el desarrollo de su mensaje y mientras tanto el resto de nosotros vamos a ser ministrados por cada uno de ustedes. Entonces, aquel ya no va a ser necesario tomar la nota, uy, a ver, puso el punto 1, puso el punto 2, dijo el propósito. No, eso no va a ser necesario, pero sí el mensaje tiene que estar bien preparado porque vamos a estar ministrándonos los unos a los otros, ¿sí? A lo sumo, si yo veo que para mí, a mí se me hizo complicado, posiblemente les pida que tengan a mano el bosquejo para pasármelo por cualquier circunstancia. Pero supongo que no. Anaí, leer no. No, leer no. Tener las notas, sí, por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, recién yo estaba hablando con ustedes, pero yo tenía mis notas. Tenía mis notas ahí para no olvidarme de nada porque quería ser muy clara en lo que estaba diciendo. Pero no es que yo me la pasé leyendo así y ustedes no vieron otra cosa, ¿sí? Así que las notas las pueden tener todas las que necesiten. Y acuérdense siempre de preparar más de lo que van a decir, porque los nervios traicionan. Y siempre uno puede llegar a olvidarse, así que quédense tranquilos y vayan, digamos, siempre traten de preparar de más. Hermano Diego. Bendiciones, Flores. Le hago una consulta. Lo que tenemos que preparar es, ¿usted va a dar los pasajes bíblicos o nosotros vamos a poder elegir? Ustedes eligen todo, son los predicadores. Buenísimo. Felicito por la materia. Ha sido muy cultivante. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Morena. Hola, buenas noches. Hola. Se me cortó el internet. ¿Se me escucha? Sí, claro. No, yo te iba a preguntar, bueno, el tema de una persona que va a predicar, ¿no? Eh, o sea, más que nada una mirada muy personal y más de lo mío, ¿o no? ¿Cuán importante es el estado de corazón de la persona que va a predicar? Como vos decías, sí, el centro es Cristo, pero a la hora que yo voy a orar o llevar un mensaje a cabo, ¿no? Siempre se busca la presencia de Dios, pero también a lo mío, a lo personal. También tengo que analizar, por ejemplo, no sé, dar un testimonio de mi vida, que tengo mucho. Eso, o sea, dar en el sentido, ¿para qué voy a dar ese testimonio? Va a ser, no sé, voy a poner un ejemplo. Bueno, la otra vuelta, el lunes pasado, me tocó compartir un mensaje con personas y que me conocen mucho, ¿no? Y ellos saben que falleció mi papá en un accidente, ¿no? Yo, a este testimonio, ¿por qué quiero llevar a cabo? En mi pensamiento, ¿no? En mi reflexión, es para que me diga, ay, qué joven valiente y todo eso, o para glorificar a Dios. O sea, me hacía eso y cuán importante, ¿no? Este sentido. Yo pongo el centro en Cristo, pero es para glorificar a Dios, mi testimonio y todo eso, para que el mensaje
sea eficaz a la otra persona, ¿no? Porque el punto de vista de todo esto es para glorificar a Dios. Y nada, y que compartir un mensaje no es cualquier cosa. Primero que nada, porque estamos delante de lo más valioso. Para Dios lo más valioso son las personas, ¿no? Y estamos delante de personas que Dios ama mucho y tenemos que ser conscientes de eso. Es un punto reflexivo mío y bueno, lo quería compartir, que es muy importante para mí, o sea, es mío, Sí, sí. que Dios trataba con mi corazón. Sí, sí, de todas En maneras ese punto de vista. lo hemos conversado nosotros Sí, y sí, sí, obvio, sí, sí, me encantó, sí. bien. Hay que ser consciente en esto. Sí, sí, sí. Digamos, nosotros tenemos que tener autoridad moral y espiritual para hablar. No que seamos perfectos, pero sí que estamos esforzándonos por ser cada día más parecidos al Señor. ¿Mm? Acá no es que nosotros nos ponemos como a una altura diferente porque ya nos creemos que somos de otra galaxia, sino que simplemente Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado una responsabilidad y nos ha dado un llamado. Y entonces nosotros vamos a tratar de cumplir esa responsabilidad y ese llamado de la mejor manera posible. Gracias. Karina. Bueno, yo quería comentar que soy directora de alabanza, pues eso de las cuerdas vocales me afecta un montón. Eh, y hace muchos años que dirijo la alabanza y nunca he dejado de estar nerviosa cuando tengo que estar en el púlpito, o sea, en la plataforma. Así que eso lo digo como experiencia para los demás. Y también una manifestación de cuando me pongo nerviosa es que se me seca mucho la boca, tengo que estar tomando agua continuamente. Así que, pero el temor, o sea, no hay que perderlo nunca, eso es fundamental. Si eso no nos pasa de tener ese temor, entonces ahí es cuando tenemos que preocuparnos, porque siempre tiene que estar ese temor de que no, no, no subimos nosotros como personas ahí, sino que tenemos una responsabilidad de ser mensajeros del Señor y, y comunicar lo que realmente el Señor quiere comunicar a la congregación, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer es ¿cuánto tiempo tenemos para exponer cada uno? Y somos unos cuantos, entre 5 y 7 minutos. Como para hacer algo, claro, como para hacer Sí, algo sí. bien. Igualmente vamos a tener tiempo, no es la clase que viene. Acuérdense de eso. Eh, pero ya les Bien. voy a dar todas las especificaciones. Ya sé que algunos ya están pensando y rumiando. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Vamos paso por paso. Tranquilos. Sandra. Ah, justo yo le estaba por preguntar si cuántos años tendríamos para hacer el sermón. Ay, ay, No, y ay. me quería compartir una pequeña, hablando de lo que usted estaba hablando hace rato, porque cuando yo empecé el año pasado el instituto, yo estaba con mi nietita en brazos, se acuerda que yo no sé si se acuerda porque somos tantos, pero que yo le dije que yo de los 12 años que no estudiaba y que no sabía bien mi propósito, pero que bueno, yo le creía a Dios y que mi pastor había puesto énfasis que yo podía. Y yo para mí yo no podía y ella me decía, sí podés. Bueno, en ese tiempo yo no servía en ninguna área de la iglesia ni nada. Y bueno, el año pasado, ya a mediados de año, me he puesto en el área de los niños, donde yo decía que jamás iba a estar con los niños. Y a pesar que tengo 10 hijos, ¿no? Yo decía que ya estaba suficiente con los míos. Y bueno, primero empecé como ayudante, a hacer mate cocido. Y hace como 5 meses me dice, no, Sandra, dice, ya tenés que empezar a dar clase. Ay, no, le digo, yo no puedo, le digo, si todavía en el instituto, le digo, se me llena el estómago, es como mariposa, ¿no? Siento que me voy a desmayar. No, me dice, yo te voy a enseñar, dice, y juntos lo vamos a ir haciendo. Bueno, así que empezamos a dar un sábado cada uno en la escuelita dominical, sabática, y el tercera vez que hago, digo yo ese día, no, no puedo. No estoy capacitada, los nervios no me descansan, si bien es cierto, yo planificaba mi clase,
la hacía con figuras, hacía recursos visuales para los niños, pero aún así mis nervios eran tremendos. Entonces yo el domingo digo, bueno, hoy voy a hablar con la pastora principal y le voy a decir que no, que me deje como ayudante porque no puedo, no lo estoy haciendo bien. Antes que termine el culto, dice la pastora, bueno, ya terminó de predicar y se vuelve al micrófono y dice, el Señor me mandó un mensaje, me dijo que alguien acá está por renunciar a él, a algo donde él la puso. Y que por favor no lo hiciera porque él la quería ahí. Digo yo, wow, Señor. Eh, bueno, después lo expuse a mi pastora y me dice, no sé, fue algo que vino así de repente porque eso ni lo tenía pensado decir. Ajá. Y bueno, y así sigo siendo maestra de escuelita bíblica, me preparo, ya tengo 3 cursos para niños en la Junta Mundial de Misiones Infantiles y así. Bueno, gracias a Dios y gracias a Dios por un predicador, una predicadora sensible a la voz del Espíritu Santo que dijo lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir. Gracias, muchas gracias. Anaí, Pastora, no vamos a poder leer, pero podemos tener una hojita con nuestros apuntes para no sí, perdernos. pero sí, si les acabo de decir Listo. que yo tengo siempre todos mis Y bueno, me quiero apuntes. asegurar. Y pastora, ¿podemos ese día compartir una ilustración, una foto, una Todo, imagen? todo, Listo. todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Entonces, ahora sí, ahora les digo a todos qué es lo que va a ocurrir. Ustedes saben que nosotros hemos ido cursando homilética y que hay una parte que tiene que ver con la escritura de los mensajes, que esa es una parte de la materia. Pero en cada uno de los distintos años que nosotros tenemos en el ITC, siempre hay una parte práctica. En segundo año, la parte práctica es compartir el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago milética, comparten el mensaje ahí nomás y matamos 2 pájaros de un tiro. Para el último, ya les digo, a ver, hoy es 6 y 7, 13. Para el 20, ¿verdad? ¿Es el 20? A ver. Sí, Sí, el lunes 20, sí. el Día del Para Amigo. el lunes 20 es el día que ustedes van a exponer sus mensajes. Y ya lo van a tener que tener listo. Pero tenemos 2 lunes para ir mejorándolos y para ir preparándolos. Es decir, que para el lunes que viene, por lo menos ustedes tienen que venir con la idea de qué texto bíblico les gustaría compartir eh, y por lo menos cuál es el propósito del mensaje. Nada más. Texto bíblico y propósito del mensaje. Porque después, durante la clase, vamos a ir mechando algunas cosas, recordando algunas cosas y les voy a dar tiempo para que escriban. Pero recuerden siempre, un mensaje bien hecho se empieza a preparar el día después que uno predicó para la próxima semana. Si es que nosotros predicamos una vez por semana, ¿sí? Yo termino de predicar el domingo, el lunes ya empiezo a orar y a pensar en el próximo mensaje. Entonces, lo que puede llegar a pasar de acá al lunes que viene es que les surjan varios textos bíblicos y que ustedes no sepan cuál hacer. Bueno, ahí yo voy a colaborar con ustedes para decir, mire, mira, te conviene este porque homiléticamente es más fácil sacar un mensaje de este que sacarlo del otro. Eh, y por supuesto la elección es libre del Antiguo o del Nuevo Testamento. Siempre teniendo en cuenta reglas hermenéuticas, ojo con las parábolas, que seguramente la hermana Diega ya les habló. Eh, y bueno, la idea es que juntos tratemos de ir armándolo. Les voy a dar también tiempo y tips la semana que viene y la otra. ¿Sí, Morena?
Profesora, viste que en los puntos principales se saca de definiciones. Los puntos principales se puede sacar pregunta y después desarrollarlo con la secundaria. No, ¿Se puede? jamás ¿No dije se que los puede hacer eso? puntos, No, 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 perdón, no, perdón, Morena, perdón. espera, porque hay algo que hay que Es una aclarar. pregunta mía. Sí, pero por Es eso una te digo, pregunta mía. sí, pero los puntos Eso. principales jamás dije que eran definiciones, jamás. Bueno, perdón. Los puntos principales se sacan del texto bíblico que uno elige, ¿te acordás? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, puede ser que vos en algún caso, tanto en la introducción o en la conclusión, o mismo en alguno de los puntos, vos quieras dar la definición de alguna palabra porque es importante para entender lo que vos querés explicar. ¿Se entiende? Pero los puntos principales del mensaje sí o sí tienen que salir del texto bíblico. Si no, no es un mensaje textual y ahí sí te bocho. No, no, perdón, capaz yo me expresé mal. Lo que Vale. quise decir es que, obvio, que los puntos principales se sacan del texto. Pero lo que quería apuntar yo, si se puede hacer pregunta y después desarrollar Todo, con los puntos secundarios. todo lo que Eso. ustedes quieran. Todo lo que Ok, ustedes gracias. quieran. ¿Por qué? Porque también hay que pensar en algo importante, que son las transiciones. Porque así como ustedes no van a decir, bueno, el punto 1 es este, ahora vamos a ir al punto 2, uno sigue hablando. Y la persona al escuchar se va a dar cuenta de lo que uno está diciendo. Entonces, uno tiene que ir pensando cómo es que va a compartir ese mensaje para que ese mensaje tenga fluidez y para que no sea, bueno, ahora les voy a hablar que nada me falta. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es en lugares de delicados pastos. Sino que tratar de armar como si fuera una conversación. Una conversación que está hablando uno y que los que nos escuchan nos responderán con un amén, con una sonrisa, con una mirada, con un gesto o mirando a otro y diciendo, claro, ¿te diste cuenta lo que dijo? ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido hablamos de conversación, pero en realidad el único que habla es uno. Solamente algunos predicadores experimentados abren la pregunta a la congregación o a las personas que están hablando y permiten que las personas contesten. Pero bueno, hay que tener cancha, cuidado y mucho conocimiento porque si no se les puede armar un matete en la prédica. Si no tienen experiencia, no le pregunten algo a la congregación para que la congregación responda. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y lo que sí les quería decir es que, por ejemplo, los elementos hermenéuticos, yo me tengo que dar cuenta que ustedes los usaron. Ya no me los van a tener que de decirme, bueno, acá me hice una pregunta o acá busqué el significado de una palabra. Cuando ustedes me digan, no sé, no se me ocurre ninguna ahora. Amor ágape. Claro, hablando del amor ágape o de los distintos tipos de amor, yo ahí me voy a dar cuenta enseguida que, bueno, ahí hubo una investigación para tratar de entender, o dependiendo de lo que hagan, ¿no? Pero, digamos, la hermenéutica es lo que subyace al mensaje y hace que ese mensaje sea aún más fiel a lo que las escrituras dicen. ¿Sí? Entonces, a ver si nos entendemos. Ustedes no se imaginan cómo a veces me sonrío con ustedes. Porque yo pido A y ustedes hacen Z. O pido ABC y ustedes hacen ABCDEF. O yo digo A y ustedes hacen J. Ah, ¿qué les pedí que hicieran para la clase que viene? La que viene, nada. Texto y propósito. ¿Cómo que nada? Me muero. Bueno, inicia. Tener Texto y al menos el texto bíblico Sí, y propósito. y propósito.
Pero puede ser que no tengan el texto bíblico, puede ser que tengan varios textos bíblicos y no se puedan decidir por alguno. Si quieren mi Ahora, opinión, yo se las doy y les digo cuál va a ser más fácil para ustedes. Lo que significa que puede ser que tengan el propósito listo o no, pero por lo menos la Biblia leída todos los días y encontrar alguna porción bíblica que les pueda servir o alguna historia, no sé. Ustedes decidirán cómo lo quieren encarar. ¿Sí? ¿Estamos? Y son las 10. Ahora le pido el versículo. Ay, cómo me hacen reír. Sí, al A santo de la mí ya me espada. agarró dolor de estómago, pastora. Bueno, bueno. Si yo les contara lo que me hizo hacer mi maestro, nosotros teníamos, se lo voy a contar.